Salve tequilites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Pollux, tu taberna de divulgación del mundo antiguo en general y de la antigua Roma en particular. Hoy traemos una invitada a la taberna que se ha recorrido el Mediterráneo para venir a saludarnos y hablarnos de las maravillas del antiguo Egipto. Ya la conocisteis en el programa anterior dedicado a la propaganda de guerra, que trataba sobre todo de cómo Octavio manejó la propaganda y los tiempos para tener una excusa para iniciar una guerra civil con el beneplácito de los romanos. Estoy hablando nada más y nada menos que Nina Mejudo. ¿Qué tal, Nina? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues bien, como bien has dicho, he venido de la lejana Kemet, de la lejana Egipto, y especialmente de he salido de alguna de sus tumbas, de alguna de sus sepulturas, para venir a la taberna de Castor y Pollux, que nunca está de más de vez en cuando tomarse algo entre los vivos. Bueno, has cogido tus amuletos pertinentes, ¿no? Por Para supuestísimo. el presente para poder pasar el juicio de Osiris. Sí, así O es. sea, hay que ir preparado en esta vida y en la otra. Sí, sí, sí. Bueno, con esto yo creo que ya estamos dando una pequeña pista, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy. Bueno, aparte del spoiler del título, que ya, ya lo dice todo, ¿no? Pero bueno, por mantener un poco el misterio, que va a ser nada más y nada menos, pues que el más allá egipcio. Con Así esto es. entraremos en una serie de programas dedicados al Antiguo Egipto. Abriremos también esta veda, ¿no? Después de los éxitos que estamos teniendo con China, con Mesopotamia, con Japón, que también le estamos tratando, pues ahora Ujú. toca nada más y nada menos que uno de los países, bueno, de las civilizaciones, mejor dicho, más antiguas de la historia. Sí. Ujú. Pues nada, vamos a empezar primero por una cosa que yo he considerado que sería interesante, precisamente porque a mí me pasó en su día, ¿no? De bien pequeñito. De hecho, yo entré en el mundo de la historia exactamente. A ver, he dicho que he entrado de muchas maneras, ¿no? Por Asterix, por las películas de romanos, todo influye, ¿no? Pero lo que hizo que pegase el salto, definitivamente este punto, por decirlo de alguna manera, de realmente de descubrir que era esto lo que me gustaba, pues fue la mitología egipcia. O sea, Ujú, sí. sí, sí, sí. De hecho, a mí me pasó parecido. Yo recuerdo que un día yo tendría como 9 o 10 años y mi padre me dijo, mira, Nina, te voy a poner una película que te va a gustar mucho, no sé qué. Y era la película de La momia, la del 99, Brendan Fraser, Arnold Vosloo, John Hannah, Rachel Weisz, bueno. Y yo me acuerdo que con esa película flipé. Yo me acuerdo que era un puente, no sé qué puente era, pero era un puente de estos que hay en primavera. Y teníamos a la vuelta del puente una redacción del colegio, una redacción de tema libre. Y pues supongo que vamos a decir que era sábado, el domingo todavía era fiesta, el lunes aún era fiesta y el martes había que entregar la redacción. Pues bueno, pues llega el domingo y mi padre me dice, bueno, Nina, ¿de qué querrás hacer la redacción? Y yo, que el día anterior había visto La momia, dije, ¡de Egipto! Y ya ese día ya estaba condenada yo. Ya está, ya ves que hay en las redes. Es verdad, Sí, sí. Y claro, es una película que justamente tiene muchísimo que ver con el tema funerario, muchísimo que ver con el tema de la muerte, con lo cual mi punto de entrada con todo este tema de la historia fue Egipto. Egipto y el mundo de la muerte. o sea, que se Que puede. evidentemente muchísimo de esto que se explica en la película es falso, muchísimo está inventado, pero hay una frase que luego iremos a por ella que sí que es verdad y sí que realmente resume muchísimo de la mitología funeraria egipcia. Ostras, ahora me has dejado con intriga. Pues se puede decir entonces que esa película fue la que te introdujo en el mundo egipcio. Sí, a ver, sí y no. A mí siempre me había gustado mucho Egipto. Yo recuerdo haber ido a la biblioteca muchas veces de pequeña y sacar libros sobre Egipto. O sea, el tema de la historia siempre me ha gustado muchísimo. Pero wow, esto me encanta. Ese momento del boom fue con la película de La momia. Pero eso fue lo que, digamos, el detonante, ¿no? Lo que despertó esas emociones que estaban ahí dormidas, que no sabía exactamente que las tenías. Sí, sí, sí. Y no es que haya sido una cosa continua, porque yo pues en la vida me he querido dedicar a muchas cosas además de la historia,
Pero sí que fue un momento en el que dije, ostras, y es un momento que mirando hacia atrás digo, vale, aquí empezó algo. Ujú. Sí, sí, a mí me pasó también alguna cosa parecida con la película esta también en el cine, pero fue un poquito más atrás, fue la de Stargate. La película, no la No, no serie. lo conozco. Esta que encuentra una puerta estelar, ¿no? Que encuentra como un círculo, que resulta que ese círculo lo utilizaban los extraterrestres pues, para venir a la Tierra, ¿no? Para interconectar los mundos y venir aquí para conseguir esclavos y se los llevaban a las minas en una estrella lejana, ¿no? En una galaxia súper lejana, ¿no? Ahí en el cinturón de Orión. Ujú. Hasta que un día digamos, los egipcios, del Neolítico, pues se mosquearon, montaron una revolución y los echaron, ¿no? Esos extraterrestres se supone que eran los dioses. O sea, que Ostras. lo conecta un poco con el tema de este alienígena y tal, ¿no? Y está Y el súper tema, lograda, ¿sabes? Como que viene de las estrellas y tal. ostras. Y esta, si no la has visto, te la recomiendo. Es un poco antigua Ah, pues sí, me ya, la apunto. es del 94. Pero bueno, yo recuerdo de grabarla en VHS y verla una y otra vez en bucle porque a Ujú. mí me encantaba. Tomaba hasta mis apuntes de lo que decían y yo mismo me lo traducía, entre comillas. O sea, así como anécdota, una película muy chula. Y sí, ya te digo, me acuerdo también, me regalaron un libro de Las claves del antiguo Egipto de Francisco Anda. Presado, no sé si conoces el libro. Y esa fue, ¿No? no sé, me llamó muchísimo la atención, ¿no? El mito de Osiris, que de hecho he visto que hablaremos luego y tal. Y a mí la verdad que me cautivó. Ya tirando del hilo, pues ya se van, lo que hemos dicho, ¿no? Que se van despertando como emociones o te vas dando cuenta de lo que te gusta, lo que no te gusta, entonces ya encuentras sentido, ¿no? Dices, esas películas de Semana Santa que ves todos los años, que no te gusta por lo bíblico, si no te gusta por lo histórico, tal, o Asterix, ¿no? Que también he visto viendo un montón de veces la película esta de Asterix en Bretaña, ¿no? Sí. Que me ha hecho muchísimo, bueno, que es una de las mejores películas de humor de la historia, o sea, lo digo así de claro. Pues así todo esto, pues al final fue conjugando y en estas estamos, ¿no? Aquí en la taberna. He abierto la Sí, bueno, taberna, el Vicus. otra película clave de mi infancia, creo que incluso de antes de La Momia, Asterix y Cleopatra. Sí, Yo también. tenía, cuando me iba al pueblo, me llevaba un pequeño reproductor de DVDs y tenía como varias pelis. Y yo creo que la de Cleopatra la debí de desgastar por completo porque es que me encantaba. Sí, sí, es que ya empieza fuerte, ¿no? Cuando sale el egipcio ese, dice, este es el antiguo Egipto, y el antiguo Egipto, ¿no? Y sonaba así, y sonaba una especie como de sonidos ahí impronunciables. Dice, pero para que vosotros os vais a Sí, sí, enterar, pues la sí. vamos a decir bueno, en francés, que realmente está en castellano, bueno, lo doblan en nuestro idioma, ¿no? Pero dice, lo vamos a hablar en francés, y eso me hizo muchísima gracia. No, la verdad que Asterix es total, a mí me encanta, tengo aquí los cómics y de vez en cuando me desconecto un poco. Bueno, de hecho lo tengo por aquí detrás también, Sí, al, ahí los veo, al, Asterix y peque- Obelix. al pequeño Asterix de Playmobil. Dos de las cositas que más me gustan, Playmobil y Asterix. Hay conjunción. Bueno, pues vamos a viajar ya a las tórridas arenas del desierto egipcio, ¿no? Pero bueno, lo que hemos dicho fuera de cámara, que de tórrido tiene una parte, pero que realmente lo que es Egipto en sí, sobre todo la parte del antiguo Egipto, correspondería a lo que sería el Valle del Nilo, y eso es una de las zonas más fértiles de la Tierra. Sí, es verdad. A ver, realmente Egipto está como... La mente egipcia es una mente de dualidades. La mentalidad egipcia es una mentalidad Ujú. que se basa totalmente en dualidades. O sea, vida y muerte, orden caos, tierra roja y tierra negra, es decir, siendo la tierra roja el desierto y la tierra negra la tierra fertilizada por el Nilo, o sea, el valle del Nilo y toda aquella zona que con canalizaciones y cosas de esas se pudo llegar a fertilizar. Así que sí, hay la parte, digamos que la tierra roja era la correspondiente a los muertos, aquella donde se enterraba a la gente, aquella donde se excavaban las sepulturas, o bueno, o en el caso de los fallecidos menos pudientes, simplemente se enterraba a la gente en la arena del desierto y punto. Y la tierra negra es aquella de los vivos, aquella donde estaban los cultivos, aquella donde estaban los templos, aquella donde la gente eh, pasaba todo el transcurso de su vida hasta el momento en el que se dirigían a la tierra de los muertos, que es el momento de su enterramiento, después de morir. Digamos que a la tierra de los muertos, valga la redundancia, solamente se iba a morir. Ujú. Vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? Aunque suene redundante, que sería un poco lo Ujú. que es el tema de la mentalidad, ¿no? O sea, la diferencia que puede haber entre la mentalidad que tengamos nosotros, o sea, el hombre moderno, bueno, el hombre y la mujer occidentales, Ujú. del antiguo egipcio, ¿no? Ese contraste que hay. ¿Cómo lo definirías?
Bien, pues realmente no es tanto un contraste como podría parecer, pese a que nos separan prácticamente tres, bueno, depende de cómo se mire, entre 3 y 4 milenios, puesto que hoy en día no hablamos de la muerte. Hoy en día, vale, sí, podemos escuchar un podcast como es este de hoy acerca del mundo funerario, podemos estudiar el mundo funerario si somos historiadores o arqueólogos y no hay ningún problema con ello, pero digamos que la muerte solamente es aceptada en nuestra sociedad cuando es algo lejano. La muerte en no sé qué sociedad de la otra punta del mundo, de acuerdo. La muerte en cualquier cultura o civilización antigua, sí, sin ningún problema. Incluso la muerte en la Edad Media, en cualquier cultura. Con eso no hay ningún problema. Pero la muerte en el día a día, la muerte eh, como aquella especie de compañera de vida que constantemente nos está acechando y que no sabemos cuándo nos va a llegar, eso es un tabú increíble. No se puede hablar de la muerte, no se puede, vamos, tenemos miedo de hablar de la muerte por miedo a que nos visite, por miedo a invocarla de alguna forma y que por hablar de ella, vamos, mañana nos muramos nosotros o algún ser querido nuestro. No nos gusta hablar de la muerte, es un tabú increíble. Si se habla demasiado de la muerte, se considera que se tiene un interés morboso en ella, cuando realmente no es más que una parte de la vida muy dolorosa, una parte de la vida que no queremos que llegue, pero una parte de la vida natural. Pero la sociedad occidental no habla de ella. La sociedad occidental niega la muerte. De hecho, incluso negamos el duelo. Hoy en día ya no se guarda luto, ya no se va de negro después del fallecimiento de nadie, porque ya no es una norma social. Bueno, es que hoy en día fallece alguien y se dan 2 o 3 días por el fallecimiento, de fiesta en el trabajo y ya está. O sea, hoy en día negamos totalmente la muerte, negamos sus consecuencias, negamos que exista hasta que simplemente sucede y hay que hacer el funeral y las gestiones necesarias. Se niega la muerte hoy en día. La sociedad egipcia, de alguna forma, también niega la muerte. Y es que los egipcios, sí, se pasaban toda su vida, el que más, el que menos, y esto según el poder adquisitivo, como básicamente todo, se pasaban la vida preparándose para la muerte, se preparaban la tumba, se preparaban los textos funerarios, se preparaban el ajuar funerario, se preparaban la momificación, dejaban todo pagado y dejaban todo dispuesto para que cuando fallecieran los momificaran. Esto evidentemente el que se lo podía permitir, el que no hacía lo que podía con lo que tenía. Pero no lo hacían con esa mentalidad tan propia de, por ejemplo, la Viena del siglo XIX, del funeral bonito, la bella muerte. La Sino que lo pompa, hacían. ¿no? Pomposo, Sí, así. esa pompa fúnebre tan característica de los emperadores austrohúngaros y que, bueno, luego se acabó traspasando a la sociedad vienesa del funeral bonito, de la bella muerte. No, los egipcios lo hacían para que la muerte no fuera el final de la vida, para que la muerte, como dicen en la película de la momia, y aquí es donde traigo esa frase que he medio apuntado antes, para que la muerte solo fuera el principio. La frase de la muerte solo es el principio que dicen en la momia en varias ocasiones es una frase que para mí define y resume muy bien la mentalidad egipcia para con la muerte. Totalmente. Porque ellos querían que la muerte no fuera el final de la vida, porque de hecho, hay una concepción equivocada con los egipcios y es que estaban obsesionados con la muerte. Y no del todo. O sea, la noción de la muerte, porque los egipcios no eran tontos, los egipcios sabían, como cualquier ser humano de cualquier civilización, desde el momento en el que el ser humano empieza a tomar conciencia de que, ostras, un día me voy a morir, y qué llega después, qué va a pasarme después de que yo me muera, los egipcios sabían que un día les iba a tocar morir. Sabían que no había forma de evitar la muerte, no había forma de retrasar la muerte más allá de, pues a lo mejor, con ciertos tratamientos médicos que podían llegar a superar ciertas enfermedades, pero sabían que ese postergar la muerte no era indefinido y que un día u otro les iba a tocar. Y que es más, siendo una sociedad antigua, por muchos avances médicos que tuvieran, la mortalidad todavía era muy alta, con lo cual sabían que iban a morir. O sea, no había forma de negar el hecho de que un día iban a morir.
Claro, es que pienso Y que has eso, tocado un tema súper interesante. Perdona que te interrumpa, pero sí, 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 a ver tu opinión. Porque claro, la diferencia que puede haber con nosotros con cualquiera de las sociedades antiguas, sobre todo el antiguo Egipto, que es el que estamos tratando hoy, es que, por ejemplo, para nosotros la muerte es algo lejano. Al mejorar nuestras condiciones de vida, pues ya no la tenemos tan inminente y por eso ya no nos preocupa tanto en ese sentido. Es algo ujú, feo que tiene que pasar, pero posponemos el problema, ¿no? Como se dice, ¿no? Patada hacia adelante el balón y ya no lo encontraremos. Sin embargo, ellos, como acechaban cada esquina, como en cualquier momento puede tocarte, te muerde, yo qué sé. Me invento situaciones chorras, ¿no? Que te devuelve un hipopótamo en el Nilo, que sí, parece una sí, cosa tonta, pero pasa, y sigue pasando sí, más de lo tanto. que nos pensamos. Un mosquito que te pique también, una aspid, o yo qué sé, una Sí, enfermedad que se complique, una gripe mal curada, etcétera. Cualquier cosa de estas te podía llevar ante Osiris, ¿no? sí, Y, totalmente. y claro, pues ante eso pues tenías que estar preparado permanentemente. Yo creo que por eso la asimilaban de esa manera, o incluso en siglos posteriores, ¿no? El triunfo del cristianismo, de estas religiones mistéricas, ¿no? Bueno, de estas de salvación, esotéricas, creo que es la palabra. Am, pues claro, pues era porque era una necesidad que tenía la gente que tenía que cubrir de cierta manera, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, una de las razones por las que el cristianismo y el mitraísmo eran, por ejemplo, tan atractivos para los soldados es que, claro, eran soldados, eran gente que estaban en la guerra y que yo qué sé si si los iban a matar en una batalla o incluso si iban a morir de una infección mal curada. Y claro, ¿a qué les interesaba a estos soldados? Pues la promesa de un más allá en el que fueran a tener una vida eterna, como diciendo, vale, ya que en esta vida terrenal pues me ha tocado ser soldado y yo qué sé cuándo se me va a acabar el chollo, pues al menos que en la siguiente vida yo tenga la garantía o al menos la posibilidad de que voy a tener una vida eterna, una vida en la que voy a tener las cosas fáciles y voy a poder compensar un poco todo lo que me ha pasado en esta vida terrenal en concreto. Y ahora, bueno, lo hemos dejado en el punto de que los egipcios pues le concebían como un tránsito a la otra vida, como que la muerte no es el final, ¿no? De hecho, hay un canto militar en el ejército de España ¿Mm? que es así, es que el himno dice así, que es la muerte no es el final, que es el canto que se le hace a los caídos. O sea, Ostras, no lo sabía, qué curioso. Pues como sí, sí. curiosidad. Pues sí, sí, hay expertos que creen que esta es una forma de los egipcios de negar la muerte. De decir, vale, aceptamos que el cuerpo va a llegar a un día que va a dejar de funcionar, va a dejar de vivir, valga la Ujú, redundancia, pero vamos a emplear una serie de rituales, una serie incluso de conjuros mágicos, porque hay muchísimo de magia en la religión egipcia, para que este cuerpo, de otra forma, este cuerpo, y en otra vida, siga viviendo, siga respirando, pueda seguir comiendo, y por eso les ponían ofrendas de comida en las tumbas, pueda seguir haciendo todo aquello que le gustaba hacer en vida. Por ejemplo, encontramos en tumbas reales un montón de juegos, como por ejemplo el Senet. Yo ujú. qué sé, se supone que al faraón le gustaba jugar al Senet en la vida terrenal y pues le ponían un tablero para que pudiera seguir jugando después de muerto. Es decir, los egipcios lo que querían era negarlo el carácter definitivo de la muerte, negar el carácter inamovible de la muerte. No superándola en vida, no, por ejemplo, hoy en día, pues cada X tiempo aparece en las noticias la típica noticia de el ser humano conseguirá ser inmortal en el año 2050 gracias a la ciencia. Eh, Sale no sé qué empresa de criogenización de los cadáveres para que te congelen y cuando aparezca un tratamiento para revertir la muerte, te descongelan y ya está, ya eres inmortal. De esto, bueno, aparecen de vez en cuando y bueno, siempre pasa que llega la época en la que se decía que eso iba a pasar y no ha pasado, pero bueno, hay gente que realmente paga por eso, paga por esa criogenización, y ya está a día de hoy congelada para que algún día, cuando se logre, se supone, ya veremos, revertir la muerte, pues en teoría los descongelen y pues lo que decía, que donde esta criogenización de hoy en día, o supuesta criogenización, que no tengo ni idea de estos temas científicos, con lo cual no sé decir ni si sí ni si no, ni si estás tirando el dinero o si realmente llegará un día en el que a lo mejor pueda servir de algo porque exista la posibilidad esta de descongelarte, no lo sé. Pero digamos que esta criogenización lo que quiere es evitar la muerte
evitar que esta muerte se produzca del todo en la vida terrenal, digamos, en la vida tangible, en la vida, vamos, que la vida biológica, valga la redundancia, del cuerpo no se extinga. Ese es el objetivo de esta criogenización. Los egipcios, evidentemente, estamos hablando de hace milenios, con lo cual ni criogenización ni nada, pero lo que querían era evitar esta muerte. O sea, sabían que no la podían evitar de forma física, de forma biológica, pero sí que querían evitarla a nivel espiritual. Querían convertirla en una oportunidad de trascender al más allá, de trascender a una vida eterna y por tanto, negaban la muerte no a nivel absoluto y social como estamos haciendo nosotros o incluso a nivel biológico como hacen estas empresas de criogenización, sino a nivel espiritual. Decían, vale, me voy a morir, pero no, mi espíritu, mi cuerpo, lo que yo soy, no va a morir conmigo, porque vamos a hacer una serie de rituales, una serie de conjuros para que yo continúe existiendo para que yo perviva, pero de otra forma. O sea, extrafísica, ¿no? Por así decirlo. Sí, digamos que querían sobrevivir de una forma más metafísica. Metafísica es la palabra. O sea, el alma, ¿no? Ellos creían en un concepto parecido al alma, ¿no? A lo que sería el alma cristiana o lo que sería el alma como los griegos. Sí, vamos. Vale, vamos a pasar ya al siguiente punto. Ajá. Los egipcios tenían una concepción monística del cuerpo, es decir, del ser. Es decir, el cuerpo y el alma, que para los egipcios realmente el alma estaba dividida en varios elementos, es decir, el Ka, el Ba, el Aj, la sombra, el nombre y el corazón. Todos estos elementos formaban parte de la misma cosa que era el yo, que era el ser. Es decir, los egipcios no concebían ni vivo ni muerto al ser como un conjunto al que le faltaran cualquiera de estas partes o en el que estas partes estuvieran separadas. De hecho, el único momento en el que estas partes estaban separadas, estas partes dejaban de estar la una junto con la otra, y de hecho eran totalmente indisociables en el resto de ocasiones, era la muerte. Y precisamente una gran parte de revertir la muerte, una gran parte de convertir la muerte en esta oportunidad de pasar al más allá, en esta oportunidad de trascender, era evitar por todos los medios, tanto físicos como es la momificación o el uso de ajuares funerarios, como espirituales o mágicos, como es el uso de textos funerarios o de conjuros para reunificar todas estas partes. Digamos que una gran parte de trascender a la muerte era no evitar que estos se desmembraran porque ya estaban separados desde el momento mismo de la muerte, pero juntarlos lo más rápido posible. Volver a rejuntarlos lo más rápido posible. Porque si no se conseguían juntar, la muerte sí que era definitiva. Y la persona no podía seguir viviendo en el más allá. O sea, que todos los rituales y todo lo que se hacía después de la muerte, su finalidad era evitar la muerte definitiva. O sea, sería como garantizar una segunda vida. Sí, garantizar el paso a esta segunda vida. De hecho, luego iré más en detalle sobre esto, pero hemos hablado antes del juicio de Osiris. Sí. El juicio de Osiris era para ver si la persona había sido virtuosa o no durante su vida. En este juicio, el corazón de la persona era pesado respecto a la pluma de Maat. Se ponía pues, en dos platillos de una balanza, pues en uno el corazón de la persona y en otro una pluma de avestruz que representaba a Maat. Maat es la justicia divina, es el orden cósmico, es, digamos, todo lo que está bien en la mentalidad egipcia, todo lo que es virtuoso. Pues bien, si el corazón pesaba más que esta pluma, este corazón se le daba de comer a un monstruo con cabeza de cocodrilo, patas delanteras de león, me parece que era, y patas traseras de hipopótamo. Y si este animal se comía tu corazón, eso implicaba la aniquilación definitiva, porque al ya no existir tu corazón, al ser totalmente destrozado y devorado por este animal, el corazón,
ya no existía la posibilidad de que todos los componentes de tu ser pudieran volver a reunirse. O sea, esto implica, no lo sé seguro, pero esto, a mi parecer, debe de implicar que con que faltara ya solamente uno, ya no podías, Resucitar en la otra vida, ¿no? Por así decirlo. efectivamente, ya no podías resucitar. Es verdad que para algunos elementos, como por ejemplo el cuerpo, había sustitutos, por ejemplo, había sustitutos como el nombre. Una estatua o simplemente el nombre de la persona escrito ya podía servir en caso de necesidad, en caso de que, bueno, de que saquearan la tumba, en caso de que pasara algo con el cuerpo, yo qué sé. Pongamos que ha habido un desprendimiento y la tumba se ha dañado y ya no se puede entrar. Pues simplemente el nombre escrito ya servía como receptáculo para el alma de la persona. Pero bueno, lo ideal era que el cuerpo se mantuviera totalmente intacto después de la momificación, y lo ideal era que todos estos elementos permanecieran intactos para acceder a la otra vida. Y de hecho, el corazón tenía que, o sea, representaba que tenías que pasar este juicio por parte de Osiris sí o sí. Eso era imprescindible para pasar a la otra vida, porque si no ya a falta del corazón, que de hecho el corazón era el equivalente para los egipcios del cerebro para nosotros, era donde los pensamientos y las emociones tenían lugar, pues pasar este juicio era imprescindible. Ajá. En gran parte por esto, en gran parte porque si no impedía ya que todas estas partes del individuo se unieran después de la muerte. Has nombrado el mito de Osiris. ¿Podrías hacernos una breve descripción en qué consiste el mito para el que no lo conozca? Sí, pues bien, digamos que es un mito que tiene lugar antes de, en una hipotética, digamos que este mito tiene lugar antes de la historia dinástica de Egipto, ¿vale? Es un mito que nos dice que en un tiempo muy lejano, Osiris era un rey bondadoso que reinaba sobre Egipto junto con su esposa y hermana Isis. Esto de esposa-hermana, bueno, o gran parte de los dioses egipcios son hermanos entre sí, están casados entre sí. Bueno, la verdad es que no sé decir por qué esto sucede, pero bueno, es así. Yo entiendo que es porque solo un dios puede estar con otro dios, ¿no? Y en este caso, pues claro, todo queda en Sí, casa. sí, sí, puede ser. Puede ser. Como los dioses son de una naturaleza diferente a la humana, a ellos quizás se les consiente, claro, no pueden estar con cualquiera. Sí, pero el caso es que los dioses, al menos en gran parte de la mitología egipcia, al menos en los mitos creacionistas egipcios, que de hecho hay varios, los hay propios de muchas ciudades egipcias que tienen pequeñas diferencias entre sí. Ajá. Durante estos mitos solamente existen los dioses, o sea, tampoco hay posibilidad de que estén con Con humanos, o sea, no los han humanos. creado todavía. Es cierto, no, todavía no. Es cierto que hay un momento en el que pues, los dioses empiezan a procrear entre sí y necesariamente su progenie son hermanos entre sí y no existen otros dioses con los que procrear, pero bueno, que no sean sus hermanos, pero bueno. La verdad es que no tengo ni idea de cosmogonía egipcia, con lo cual no me voy a meter en este berenjenal porque no tengo ni idea de por qué esto es así. Bueno, el caso es que Isis y Osiris son marido y mujer, son rey y reina y reinan sobre Egipto. ¿Qué pasa? Que Isis y Osiris tenían a su vez dos hermanos, que eran Neftis y Seth. Y Seth, desde siempre había envidiado el hecho de que Osiris reinara sobre Egipto, de que tuviera tanto poder, de que fuera tan aclamado por sus súbditos, y un día decidió, en una fiesta entre los distintos dioses, decidió hacer una especie como de... Decidió hacer como en el cuento de la Cenicienta, pero una versión a la egipcia. Preparó un sarcófago muy bonito y dijo, vale, solamente el que quepa clavado en este sarcófago, el que quepa como anillo al dedo en este sarcófago, se lo podrá quedar. Claro, van pasando los dioses, ostras, a mí me va pequeño, uy, a mí me va grande, ostras, es que directamente no quepo. ¿Qué pasó? Que al final el que acabó cabiendo fue Osiris. Claro, Osiris estaba contentísimo porque era un sarcófago precioso. Pero lo que hizo Seth después de que Osiris se metiera en ese sarcófago fue cerrarlo y acabar con Osiris. Mató a Osiris y de hecho lo cortó en 42 trozos y los esparció por Egipto.
Vamos, o sea que al final podías morirse contenta porque por lo menos tuvo un regalo bonito. Lo pudo estrenar. Bueno, es una forma de verlo, sí. Bueno, el caso es que Isis y Neftis, la esposa de Seth, a la cual le horrorizó lo que había hecho su marido, porque, hombre, no son tampoco esas formas de tratar a un hermano, y al fin y al cabo Osiris también era hermano de Neftis, pues Isis y Neftis se dedicaron a buscar por todo Egipto y de hecho por incluso parte de la cuenca del Mediterráneo oriental todos los pedazos de Osiris, hasta que finalmente los encontraron todos. Entonces, Isis, a partir de la magia, a partir de una magia propia de esta diosa, logró revivir a Osiris, pero logró revivirlo solamente momentáneamente en esta vida, en la vida terrenal, para engendrar a Osiris, y finalmente acabó por revivirlo en el más allá como rey y dios de los muertos. Fue en este momento en el cual Osiris se convirtió en rey y dios de los muertos y reinó sobre el más allá egipcio, que se llamaba de hecho Duat en egipcio, pues durante el resto de la historia de Egipto, básicamente. Macho, gracias, que justamente lo resucita un momento y ese breve momento pues lo aprovechan para hacer una cosa. Claro, porque hacía falta un heredero. Un Porque heredero, vale. Entonces si así tiene no, lógica. digamos que Seth, entre tanto, se queda como rey de Egipto. Y hace falta engendrar un heredero para disputarle el trono a Seth. Ah, bueno, entonces está bien pensado. Sí, o sea, no, digamos que, vamos, no, el pensamiento, es verdad que los mitos egipcios son bastante guarros, la verdad es que tú a veces te lees los mitos y dices, pero esta gente, tío, esta gente, Realmente sucia. esta gente, ¿qué les pasa? Pero bueno, en este caso en concreto me parece que no iba la cosa por ahí, me parece que no iba la cosa por ahí de, con perdón de la expresión, uno rapidito y ya está, sino que realmente hacía falta un heredero. Fueron más pragmáticos, la verdad que sí. Sí. Bueno, y veo que lo consiguieron, ¿no? Tuvieron un hijo. Sí, tuvieron a Horus que finalmente, bueno, Isis cría a Horus totalmente en secreto en los cañaverales del delta del Nilo, totalmente escondido de Seth, porque sabe que como Seth pille a Horus, perdón, va a acabar con él. Y finalmente Horus, perdón, acaba venciendo a Seth y acaba erigiéndose como rey de Egipto. No lo acaba aniquilando por completo porque en esta visión del dual de la mentalidad egipcia siempre tenía que existir tanto el caos como el orden. Y Horus y Osiris antes de él. Horus era el representante del orden y Seth era el del caos. Pero tenía que existir siempre ambos, porque si no, eso ya sería un desequilibrio del universo que tampoco era deseable. O sea, tenían que existir ambas en su justa medida, pero siempre tenía que procurar que el caos no venciera al orden. Súper interesante, ¿eh? Pues, además, porque me está viniendo a la cabeza que tiene bastantes paralelismos con el taoísmo, ¿no? Oriental, ¿no? Eso que siempre dicen que una parte buena siempre tiene que haber una mala, ¿no? Esa dualidad de las cosas, la búsqueda del equilibrio, del perfecto equilibrio, porque si no es cuando existen esos desbarajustes. Ostras, no lo había pensado así. Sí, es que realmente esta necesidad de equilibrio es, por ejemplo, por lo que en la mitología egipcia nunca se acaba aplastando a Seth o al caos definitivamente. El caos siempre está por ahí, siempre acaba prevaleciendo el orden por encima de él, pero no hay ningún mito en el que Seth muera definitivamente y a partir de ahora solamente exista el orden en el universo. Ajá. El orden y el caos siempre tienen que estar, no sé si al 50-50, eso ya no lo sé, pero siempre tienen que existir ambas. Claro, porque si uno no existe el otro, además, que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Por así decirlo. Igual que siempre tiene que existir la vida y la muerte, igual que siempre tiene que existir la tierra negra, que es donde se cultiva, y la tierra roja, que es donde se entierra a los difuntos. Tienen que existir ambas son necesarias. Y o sea que esto ya sería un reflejo, ¿no? De la mentalidad egipcia respecto a la muerte, ¿no? O sea, nacería, por así decirlo, de este punto, ¿no? O sea, esto sería el reflejo de su mentalidad a través de este mito. Sí, bueno, ya hemos dicho que Osiris fue desmembrado por parte de Seth, fue desmembrado en 42 pedazos. Y ya hemos dicho antes también que la muerte era vista como una especie de desmembramiento, como una especie de
troceado del ser, y igual que Isis había hecho con Osiris, los rituales funerarios tenían el objetivo de recomponer al fallecido para que pudiera llegar a la vida eterna, para que pudiera renacer, esta vez sin renacer en la vida terrenal como había hecho Osiris, pero el objetivo era que el fallecido, como había hecho Osiris, pudiera renacer a la vida en el más allá. Ajá. Mira, no me lo había planteado así. No le encontraba esa relación. Qué bueno. Mira, he aprendido una cosa. ¿Ah? Bueno, unas cuantas, pero esta me ha chocado. Genial, me alegro. Entonces hemos quedado que el ritual de la momificación sería como una recreación, ¿no? Sí, recreación de volver a reeditar lo que sería la recomposición de un cuerpo, ¿no? Sí, bueno, realmente el ritual de la momificación parte de dos voluntades. Primero, la de recrear el mito de Osiris. Muchísimos rituales funerarios beben precisamente de este mito de Osiris, quieren hacer lo que le pasó a Osiris, porque como Osiris consiguió llegar a la otra vida a partir de seguir estos rituales, a partir de escenificar realmente por primera vez esta leyenda, los egipcios querían hacer lo mismo porque, bueno, supongo que sería como decir, como a Osiris le sirvió, seguramente a mí también me sirva. Yo quiero hacer lo que hizo este dios para llegar yo también a la vida eterna. De hecho, la asimilación con las divinidades era una constante o la voluntad de asimilación con las divinidades era una constante en la mitología egipcia. Y luego estaba el hecho de que, como hemos dicho antes, este desmembramiento que representaba la muerte era sumamente peligroso, porque como no se recompusieran todos estos fragmentos, todos estos componentes que formaban el yo, era muy complicado, por no decir imposible, llegar a la vida eterna, con lo cual era necesario que el cuerpo se mantuviera en el mejor estado posible, y esto se conseguía a partir de la momificación, primero de forma natural, véase simplemente enterrar un cuerpo en la arena del desierto, y luego al cabo del tiempo que, bueno, como las dunas de Egipto van moviéndose a partir del viento y tal, pues se supone que, bueno, cabe la posibilidad de que se descubriera la momificación de forma natural con un cuerpo que quedaría al descubierto en un momento dado y se vio que, ostras, esto está muy bien conservado. Y luego, bueno, luego supongo que se investigarían todas esas técnicas tan famosas de momificación egipcia, que al final acabaron siendo muy sofisticadas. Pero bueno, lo que estaba diciendo, la voluntad en cualquier caso era de mantener el cuerpo en el mejor estado posible, puesto que este era uno de los elementos clave para alcanzar la vida en el más allá, para alcanzar la vida eterna. El requisito es conservar el cuerpo. Entre otros, sí. Ajá. Vale. ¿Y podrías hablarnos un poquito de este ritual de la momificación? Pues hombre, no soy muy experta en el tema, pero creo recordar que duraba 70 días, desde el momento en el que se llevaba el cuerpo a los embalsamadores. De hecho, voy a hacerlo de otra forma. Voy a explicar un poco, a grandes rasgos, cómo es un funeral a la egipcia. Ay, perfecto. Esta fue la parte que más me gusta de la historia. Perfecto. Creo que el cuerpo se velaba en casa unos días. Ahora mismo no sé decir cuántos, pero bueno, igual que hacemos hoy en día el velatorio en establecimientos especializados, como son los tanatorios, en Egipto, y que de hecho, como se ha hecho en gran parte de la historia, el cuerpo se velaba en casa unos días. Llegaban los familiares y amigos del fallecido a presentarle los respetos y finalmente se le llevaba a la... Bueno, evidentemente todo esto, quien se lo podía permitir. Había quienes simplemente velarían el cuerpo en casa, lo enterrarían y para de contar. Pero estamos hablando de alguien que se haya podido permitir todo esto. Pues bien, entonces, estábamos hablando de que todo esto depende de lo que se pudiera permitir cada persona. O sea, hay gente que simplemente los enterrarían nada más ser velados en su casa y había gente que se podía permitir todo esto que voy a explicar y que por lo tanto era gente de un nivel económico bastante considerable. Entonces, una vez se velaba el cuerpo, se lo llevaba digamos, a la oficina, al lugar de embalsamamiento,
donde durante 70 días se le llevaban a cabo una serie de procesos, véase eviscerar el cadáver y guardar los órganos en los vasos canopos, véase desecar el cuerpo con sales de natrón, véase también, había también un importantísimo componente mágico que era recitar toda clase de conjuros y de hechizos funerarios destinados a que todos estos elementos del cuerpo, todos estos elementos del ser, siguieran vivos y siguieran unidos. Ujú. También estos hechizos estaban destinados a que... También estos hechizos estaban destinados a que el cuerpo pudiera seguir respirando, pudiera seguir viendo, digamos que todas las funciones corporales siguieran intactas en el más allá. Digamos que era un poco la voluntad de trasladar lo que había sido el fallecido en vida, trasladarlo a una versión prácticamente divinizada y eterna en la ultravida. O sea, como le pasó a Osiris, que lo Sí, resucitaron, pero no lo efectivamente. resucitaron en este mundo. Ahí duró poco la cosa, que su Sí, resurrección definitiva fue en el más allá. sí, efectivamente. Y de Ujú. hecho esta vida se concebía como eterna, pacífica, y no es que los egipcios tuvieran esta mentalidad, por ejemplo, de la Europa medieval, de que la vida es un valle de lágrimas y lo que hay que hacer es esperarse a que llegue la vida eterna. No, a los egipcios les encantaba su vida y de hecho por esto le tenían tantísimo terror a la muerte. Pero es verdad que intentaban de todas formas prepararse lo mejor posible para esta vida eterna. Precisamente porque la vida terrenal se iba a terminar en algún momento, pero la vida eterna se suponía que no, se suponía que iba a ser, valga la redundancia, eterna y para siempre. Ujú. O sea, todo lo contrario a lo que sería esta vida. O sea, por Sí, sí, sí. oposición. Sí, sí, Vale, sí. vale. Digamos que no se contemplaba una segunda muerte llegados a este punto. Ujú. Claro, porque a lo mejor por esa dualidad que tú has dicho, quizás está relacionado con lo que voy a decir, que si, o sea, es que es por contraste, ¿no? Si esta vida es finita, la que viene después tiene que ser infinita. Ostras, pues no me lo había planteado, pero puede que sí, no descarto no descarto. Esto es opinión, no es ciencia, pero yo sí por lo que me estás diciendo y por mis conclusiones que estoy sacando en el programa, yo creo que por ahí deben de ir los tiros, ¿no? Conociendo un poco la idiosincrasia del mundo egipcio también y Ujú. tal, quizás tenga una relación bastante directa. Pues podría ser, sí, sí. Bueno, ¿y cómo continúa la cosa? O sea, tenemos el cadáver, bueno, el muerto iba a decir, tenemos el cadáver ahí encima de la mesa, le han extraído los órganos, los han repartido todo en vasos canopos, creo que el corazón permanecía dentro del cuerpo. Pues bien, es verdad que el corazón se quedaba en su sitio, porque el corazón, como ya he dicho antes, era el equivalente egipcio al cerebro, de ahí venían las emociones, los pensamientos y todo eso. Y finalmente, pues se hacía lo típico que se conoce más de las momias, que era envolverlo en capas y capas de lino. Y bueno, luego se metía en una serie de ataúdes de madera, que eran un poco como las matrioshkas rusas, y ya finalmente se metía habitualmente en un ataúd de piedra. Todo esto, bueno, entre las vendas podría haber también amuletos, incluso pequeños rollos de papiro con textos funerarios que acompañaban al difunto. Se podía poner tanto o tan poco junto con la momia como uno quisiera o como uno se pudiera pagar. O sea, Estas de hecho, cajas que han mencionado, perdóname, son los que conocemos todos como sarcófagos, ¿no? Que imitan sí. la fisionomía del muerto, por así decirlo. Sí, sí, sí. De hecho, el que suele imitar al muerto es el más exterior. Ajá. Y luego los más internos no necesariamente suele ser así. Aunque bueno, tampoco soy una experta en arte funerario egipcio, así que no sabría decirlo. Vale, vale. Y luego ya está, ya tenemos la momia previamente dicha, ¿no? O sea, la tenemos ahí vendada en kilómetros de lino tratado, creo que le ponían una resina ahí, ¿no? Y le ponían especies Sí, aromáticas para que oliese bien, efectivamente. para ayudar al tratamiento, si no voy mal, ya estaba Sí. seco, De tenemos hecho, esto de las vendas era en muchos casos lo más caro, más que las sales de natrón, más que los Ujú. amuletos, porque el lino era, y especialmente el de buena calidad, era carísimo en Egipto y de hecho era también un símbolo de estatus. Es decir, cuanto más lino le pusieran por encima a una momia, más dinero tenía esta persona y por tanto más señalada era esta persona,
más destacaba el funeral de esta persona. Porque al fin y al cabo los funerales, como igual que hoy en día, no es lo mismo el funeral de alguien pues totalmente de a pie, que sí, vale, irán sus familiares, irán sus amigos, que no un funeral de estado de una gran personalidad de un país o incluso de alguien rico. Es que no tendrán nada que ver y tampoco tenía nada que ver en Egipto, obviamente. Entonces, una vez estaba preparado el fallecido, se producía el día del funeral mismamente una procesión del lugar este de embalsamamiento a el lugar de enterramiento. Entonces, esta procesión estaba formada tanto por sacerdotes, como por amigos y familiares del fallecido, como por plañideras, que estas tenían un papel importantísimo en los funerales egipcios. Anda, ya existían aquí. Sí. Y de hecho, no sé yo si se inventan en Egipto, tampoco lo sabría asegurar, pero sí que tenían un papel importantísimo. Porque eran totalmente de pago y cuantas más tuviera un funeral, más grande era el estatus de esta persona. Vale. De hecho, no es que tuvieran solamente un componente de estatus, sino que Isis y Neftis, estas diosas de las cuales he hablado en el mito de Osiris, son las primeras plañideras, teóricamente y dentro de la esfera mitológica, de la historia de Egipto. Anda. Puesto que se ve cómo lamentan la muerte de Osiris, cómo glorifican su figura, cómo hablan maravillas bueno, lo típico que se suele decir, que no... Me he muerto malo. Efectivamente, que no... Vamos, lo único que hay que hacer para que digan cosas buenas de una persona es que esta persona se muere. Sí. Esas dos son las primeras plañideras de la historia, con lo cual estas plañideras además representan, siguiendo con lo de vincularlo todo con el mito de Osiris, representan esta presencia de estas dos diosas. De hecho, estas dos diosas son como las protectoras del muerto. Vale, o sea, la protectora del muerto en sí, lo que es la figura del muerto. Sí, del fallecido. Digamos que se aseguran de que el funeral vaya bien y se aseguran de que todo marche como es debido. Vale. Mira, las cosas que estoy sacando hoy, que estoy descubriendo hoy gracias a ti. ¿Sí? Sí, me gusta. Pues entonces ahora ya tenemos la pompa fúnebre ya preparada, estamos de cortejo y entonces iríamos a su última morada, ¿no? A la tumba. Efectivamente. Las tumbas, bueno, pues cada una era un poco de su madre y de su padre, como siempre, lo que se pudiera pagar cada uno. Las hay pequeñitas y muy sencillas y las hay que son auténticas casas. Las hay que son auténticas moradas para el fallecido en la otra vida. Y bueno, habitualmente se colocaba ya al difunto en la entrada de la tumba. Todavía no se le metía dentro de ella. Todavía no. Y entonces un sacerdote con cabeza de chacal, representando al dios Anubis, que era básicamente un dios psicopompo, era un dios cuyo objetivo era... tenía una doble vertiente, de hecho. Era un dios embalsamador, era el dios de los embalsamadores y, de hecho, muchos embalsamadores, o al menos el jefe de ellos, solía tener también este tocado con la cabeza del chacal a la hora de llevar a cabo los rituales sobre el fallecido. Y luego tenía esta vertiente de psicopompo, esta vertiente de acompañar a los fallecidos en el más allá, o al menos acompañarles en el primer trozo de este viaje. Vale. Entonces... Es una atribución que tendría el Hermes griego o el Mercurio romano. Efectivamente. De hecho, hay una escultura en los museos capitolinos que precisamente sale Hermes con cabeza de Anubis. O al revés. Sí, lo has visto, ¿no? Sí, tengo entendido que se crea precisamente en época tolemaica y es una voluntad de unir a estos dos dioses que tienen atribuciones parecidas. Sé que Hermes también tenía una vertiente comercial, la cual Anubis no tenía, pero es verdad que esta vertiente psicopompa es muy similar en ambos casos. Y pues esa escultura existe, tengo alguna imagen de esta, tuve la suerte de que saqué la foto yo mismo. Guay, sí, está muy chula. Yo también la he visto en la vida real y está muy chula. Pues a ver, entonces, ¿cómo continúa la historia? O sea, tenemos al muerto encima delante de la tumba, le están haciendo un ritual. Sí, y ese ritual se llama ritual de apertura de boca, con una especie de... Esto está un poco disputado. A veces se dice que son con una especie de forceps como los que se pueden utilizar en un parto, pero esto no lo sé seguro.
El caso es que con algún tipo de instrumento se tocaba los ojos, la nariz, la boca del difunto para que pudiera seguir viendo, respirando y hablando o comiendo. Digamos que es para restituir las funciones vitales del fallecido ya de forma definitiva y de cara a esta introducción en su tumba. Entonces, ahora sí que sí, se metía al fallecido en su tumba, se colocaba junto a él cualquier tipo de ajuar funerario, que de hecho, antes no lo he mencionado, pero en la procesión que acompañaba al difunto también iba su ajuar funerario, que de nuevo era otra forma de mostrar su poder económico, porque cuantas más cosas fueran en el ajuar funerario, más rica era esta persona y mayor estatus tenía. Y ya finalmente se sellaba la tumba o al menos la cámara sepulcral de la tumba que fuera utilizada por este fallecido. Porque es verdad que había tumbas de grandes familias muy ricas, pero que tenían distintas cámaras para distintas personas. Distintas Pues a lo personas. mejor había una cámara para el marido, luego otra cámara para la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. O cámaras para distintos hermanos en las que también se enterraría a sus mujeres o a sus hijos en el momento de su fallecimiento. Pero digamos que la parte para este fallecido concreto era sellada y ya nadie, en teoría, ya nadie en toda la eternidad tenía que ver eso nunca más. De hecho, las pinturas funerarias, las pinturas que podemos ver en muchísimas paredes de tumbas egipcias, eso no estaba puesto ahí para hacer bonito, estaba puesto ahí con finalidades rituales y para que, se suponía, en teoría, el muerto disfrutara de ellas. Los textos funerarios no están puestos ahí para que nadie los leyera, sino para que hicieran su efecto, porque los egipcios tenían una visión muy particular de la magia, y es que cualquier cosa que estuviera escrita en jeroglífico podía hacerse realidad. Es decir, si en un jeroglífico, en una inscripción jeroglífica de la pared de cualquier tumba ponía: este fallecido va a trascender al más allá y va a aparecer ante la figura de Osiris y va a tener que enfrentarse al juicio en la sala de las dos verdades, eso se suponía que iba a pasar realmente. No obstante, estas pinturas, estos textos, este ajuar funerario, nada de esto tenía que verlo ningún vivo nunca más. De hecho, podríamos llegar a decir que lo que hacen los arqueólogos de sacar las momias y de abrir las tumbas y todo esto, para los egipcios sería un sacrilegio absoluto. Para los egipcios, saquear una tumba era la ofensa más grande que le podías hacer a un fallecido. Evidentemente, los arqueólogos hacen su trabajo porque quieren saber pues, distintos aspectos de la vida en el antiguo Egipto. Nada que decir a este respecto, faltaría más. Pero para un egipcio esto sería una aberración increíble. O sea, iba a preguntar por los textos de las paredes. O sea, los textos de las paredes, ¿qué son? ¿Son encanterios? Ahora no me acuerdo la palabra en castellano. ¿Son fórmulas, hechizos? ¿O son historias? ¿Son cuentos? ¿Qué son? Pues hay como dos tipologías. Están en una parte. A ver, vamos por partes. Las tumbas acostumbraban a tener dos partes. Una que sí que estaba al alcance del público. Uno como. Es un poco el equivalente de hoy en día, pues ir al nicho de cualquier familiar tuyo. Está la parte de fuera del nicho donde tú puedes dejar flores, tú puedes dejar alguna cosa que le gustara a tu familiar, tú puedes ver ahí el nombre, pues Pepito Pérez yace aquí. Y luego está, en cambio, la parte de dentro del nicho, que esa ya es totalmente inaccesible y que pues, simplemente es dominio propiamente del muerto y ya está. Pues en las tumbas egipcias pasaba exactamente lo mismo. Había una parte pública, una parte a la que podías incluso entrar como una pequeña capilla, en la que le podías rezar al muerto, en la que podías, pues, pasar un rato en compañía del muerto si te apetecía, podías dejarle ofrendas, podías en días señalados hacerle libaciones, podías incluso celebrar allí pequeños banquetes para conmemorar, pues yo qué sé, pues su cumpleaños o el momento o el aniversario de su muerte, o alguna festividad importante relacionada con los muertos. Y luego estaba la parte, y ahí había unos textos digamos, biográficos. Pues uno, cuando se preparaba la tumba,
podía componer estos textos o contratar a un escriba para que los compusiera con lo que uno quería. Y en la mayoría de casos estos textos son para hombres y básicamente hablan de los cargos que esta persona llevó a cabo en vida. Pues yo fui el visir del faraón, o yo fui escriba de no sé qué del faraón, o llevé a cabo no sé qué cargo para el faraón. Están muy centrados en el faraón estos textos, pero básicamente hablan de quién fue esta persona en vida. También hablan, por ejemplo, de las bondades que llevó a cabo esta persona. Por ejemplo, las viudas en el antiguo Egipto eran vistas como muy vulnerables. Eran mujeres que, al fin y al cabo, el hombre de su casa, el que tenía que proveer por ellas, había fallecido. Con lo cual se encontraban, en su mayoría, desprovistas de cualquier tipo de sustento. Pues muchos de estos textos dicen: yo fui justo con las viudas y yo ayudé a las viudas a salir adelante. Hablan también de toda clase de bondades que hayan llevado a cabo en su vida estos fallecidos. Esto es la parte destinada a los vivos, la parte que pues, uno podía ir y podía visitar esa parte de la tumba. O sea, digamos que es el recuerdo del muerto, ¿no? Del fallecido. Tú lo dejas ahí para que la gente sepa quién está ahí y lo importante que era. En resumen, vale. Y ahora entramos en el interior, ¿no? La parte que a nosotros nos está vetada, que está circulando el alma por ahí. Porque eso también te iba a preguntar, porque se concebía la tumba... Perdón por este pequeño paréntesis, pero es que me salta la duda, ¿no? Mientras me vas hablando. ¿La tumba era también concebida como la morada del alma del muerto? Sí y no. Hay distintos aspectos del alma que se supone que hacían distintas cosas. Creo recordar que el Ba, que es una parte del alma que se suele representar con cabeza de pájaro, esta se podía mover por todo Egipto, pero por la noche volvía a la tumba. Luego está, me parece que el Ka, que seguía el Ka o el Aj, ahora mismo no lo recuerdo, pero bueno, hay otra parte del alma. El Ba, perdóname, es esa representación con forma de ave, con cabeza humana, como que está así abierta. Eso representa que es el Ba. Efectivamente, ese es el Ba. Vale. Mira, entonces, otro dato luego más. Hay otra... Digo, que otro dato más que... Efectivamente, sí. Luego hay otra parte del alma que sigue al sol en su ciclo solar. Es decir, lo acompaña durante el día por el cielo y por la noche lo acompaña por el Duat, por el reino de los muertos. Los egipcios creían que durante el día el sol estaba por la bóveda celeste y luego por la noche, cuando no se veía, cuando era de noche, cuando el sol no estaba a la vista de los egipcios, se metía en el Duat, se metía en el más allá y atravesaba este mundo de los muertos hasta que a la mañana siguiente volvía a salir por el horizonte. Que de hecho, este ciclo de muerte y renacimiento del sol tiene muchísimo que ver con esta religión funeraria. Porque igual que el sol vive, o sea, nace y muere todos los días, los fallecidos querían también ser eternos como el sol. Pero se buscaría en su paralelismo, ¿no? O sea, si esto funciona así, si es bueno para el sol, también tiene que ser bueno para nosotros, ¿no? Lo he dicho de una forma muy burda, pero, o sea, que ellos lo entendían como que era la naturaleza de las cosas, ¿no? Nacer, crecer, reproducirse el que le dejen, morir y volver a renacer otra vez. O sea, ese era el ciclo de la vida según un egipcio. Sí, pero esto de volver a renacer otra vez con matices. O sea, los egipcios, que yo sepa, no creían en la reencarnación, creían en todas estas ideas que he estado mencionando hasta hace un ratillo. Pero sí que es verdad que tenían como una doble visión de la muerte. Primero esta osiríaca que estamos mencionando ahora, y luego otra más relacionada con el dios Sol, con el dios Re. Claro, es que me refiero a renacer en el otro mundo, o sea, en la otra vida. Sí, de hecho, a eso voy. Esta parte del alma que acompañaba al Sol en la llamada barca solar, consideraban que el Sol iba en barca tanto por el firmamento como por el Duat. Esta parte del alma o parte del ser, mejor dicho, que acompañaba al Sol en esta barca solar, ya suplía esta voluntad de renacimiento, ya suplía esta voluntad de renacer todos los días. Luego estaba esta otra parte que se movía por Egipto y luego volvía a la tumba, que era al fin y al cabo su casa. Era como cualquier persona, pues que el que pueda, evidentemente, pues que viaje por el mundo, viaje por Egipto, pero al fin y al cabo, pues por la noche le gusta volver a su casa, le gusta volver a donde tiene sus cosas, donde es su hogar.
pues es un poco la misma visión. Vale. Y ahora te iba a preguntar, porque me están viniendo cositas así, sobre todo de cuando estudiaba, cosas así que he leído. ¿Los Ushabti qué función tendrían dentro de la tumba del muerto? Sí, los Ushabti eran como, bueno, lo explico para el que no esté familiarizado con ellos, eran como pequeños muñequitos, pequeñas miniaturas de hombrecitos. Ajá. Creo que también hay algunos casos que son como pequeñas mujeres, pero bueno, son pequeñas figuritas que tenían la función de llevar a cabo cualquier trabajo que el fallecido hubiera llevado a cabo en vida, en muerte. Es decir, la vida... Hablábamos del tema de la vida eterna, de que la vida eterna era infinita, mientras que la vida terrenal era finita. Digamos que la vida eterna, en ciertos aspectos, era mejor que la terrenal, incluyendo el hecho de que en la terrenal, si uno tenía que, yo qué sé, si uno era artesano, o si uno era, yo qué sé, campesino, o incluso si uno era escriba, que ser escriba dentro de la sociedad egipcia era un muy buen trabajo, pero había que hacerlo, no lo iban a hacer por ti. Podías tener subordinados que llevaran a cabo otras tareas que tú delegaras, pero algo tenías que hacer. Los Ushabtis lo que hacían era, en muerte, hacer ese trabajo por ti, el que fuera. También te evitaban, si el faraón te llamaba a corveas, te llamaba a hacer ese trabajo obligatorio que tenías que hacer cada año ciertos días, véase construir una pirámide, que ahora voy a desmontar un poco un mito bíblico de que estaban ahí Moisés y los suyos con el latigazo en las pirámides. No, esto era gente dedicada, pues que, bueno, que cada año le echaban unos días a esto, unos días, los días que les tocaban. Las pirámides no las hicieron esclavos. Ni tampoco alienígenas. No, tampoco, menos aún. Esto no se cerca en la historia. De ahí venía la broma. A ver, perdona, Bueno, el continúa, caso por es favor. que si en vida te intentabas escapar de la corvea, mal. Entonces ya no te podías librar. Tenías que llevar a cabo esos días de trabajo y punto. Y si no, había sanciones legales. En muerte, en cambio, los Ushabtis podían hacer ese trabajo por ti. Si el faraón en este inframundo te llamaba a corveas, no tenías que ir tú te podías quedar haciendo lo que te diera la gana e iban los Ushabtis por ti. Te evitaban cualquier tipo de trabajo, básicamente. O sea, sería un sustituto de tu persona, ¿no? Como que trabaje otro. Efectivamente, trabajaban por ti. Bien. Es que me ha recordado así dentro de lo que era así el ajuar funerario, de lo que había, ¿no? Los vasos canopes con los órganos, bueno, con lo que quedaba de los órganos, que me imagino que también estaban embalsamados. El, Sí, también estaban momificados, también estaban desecados. el difunto en sí, estaba disecado hasta tu gato, tus objetos, tus enseres, etcétera. Pues claro, me había acordado de estas estatuillas tan curiosas que me acordaba que eran Ushabtis, también de hecho cuando jugaba Warhammer Fantasy, que también estaban Ahí está, sí, en sí, sí. el mundo en los reyes funerarios, claro, pero lo que pasa es que tenían otra connotación, ¿no? Que eran como... no Ahí eran esas estás. estatuillas pequeñitas, no eran unas estatuas más grandes No, sí, eran súper guerreros que que los tal. invocaban para combatir y tal. Y claro, Sí, sí, me he sí. acordado, digo, a ver, porque ahora no me acordaba exactamente cuál era su función. Pues mira, otra cosa súper Sí, estos... esclarecida. Sí. De hecho, bueno, muy vinculado con el mundo de Warhammer también está esta noción que he dicho del orden y del caos. Al menos no sé en 40.000, pero en Warhammer Fantasy Sí, está constantemente luchando contra el caos, no sé qué, bueno, ya luego vienen las fuerzas de la muerte y tal, pero la lucha orden y caos, Warhammer seguramente lo haya cogido de aquí de Egipto. seguro, porque Warhammer es un juego de rol que está inspirado en muchas culturas. Sí. Súper interesante, ¿eh? O sea, ya tenemos ya sabemos cómo es la muerte física, el proceso de momificación, hemos visto cómo era la pompa fúnebre, hemos visto las tumbas. ¿Podrías describir algún tipo de tumba? Por ejemplo, ¿qué tipo de tumbas tenían los egipcios? Recuerdo que había tumbas excavadas, recuerdo que había Mm. pirámides, ¿no? Por ejemplo, las del Valle de los Bueno, Reyes, ¿en qué categoría entrarían? serían excavadas, están excavadas en las rocas, de hecho son, bueno, ya lo dice su propio nombre, pero son tumbas de reyes, son tumbas probablemente de las más ricas que existan, y la verdad es que las hay que tienen una barbaridad de habitaciones, creo que era la de Ramsés II, bueno, es que estoy teniendo en mente una que no recuerdo a qué faraón pertenece, pero hoy en día no se ha terminado de excavar, porque tiene una cantidad de habitaciones absurda. Son metros y metros y metros excavados en
En Roca en Viva, la ¿no? roca del Valle de los Reyes Qué pasada. y sí, son cosas increíbles. Es- Luego están las mastabas, que son, tienen esta capilla que he dicho antes Ujú. a nivel de tierra, a nivel de suelo, y luego tienen un pozo subterráneo que acaba dando a la sala mortuoria, precisamente a lo que, bueno, en inglés se conoce como burial room, y que la sala donde se entierra el fallecido, la sala, ¿Dónde se encuentra el sarcófago? efectivamente, donde está el sarcófago, donde está el ajuar funerario. Ujú. Y bueno, este pozo se cegaba con escombros, se rellenaba de escombros, incluso fragmentos de cerámica, para impedir que los saqueadores de tumbas accedieran a esa tumba, que, bueno, que al final se lo acababan ingeniando para entrar en... Si se sabía dónde había una tumba, podías mantener esa tumba segura como mucho un tiempo, pero es imposible que una tumba se mantuviera totalmente intacta. De hecho, la tumba de Tutankamón, que se suele decir, oh madre mía, qué suerte, porque la encontraron sin profanar, la tumba de Tutankamón, estaba sorprendentemente entera, pero se sabe que en un par o tres de ocasiones la habían profanado ya. Ujú. Lo que pasa es que como Tutankamón se le intentó borrar por completo de la historia, de hecho, creo recordar que antes de que Howard Carter la descubriera, no se sabía quién era Tutankamón. Es verdad que como de Tutankamón se sabía muy poquito y que mucha gente había olvidado su existencia y que de hecho se utilizó la tumba, vamos, que esa tumba no era para él. Lo que pasa es que como murió de tan joven, creo que murió a los 17, 18 años, A hubo que 19, quiero buscarle recordar. Perdona. de muy, muy jovencito. De hecho, su tumba se estaba terminando todavía y no dio tiempo. Bueno, no es que se estuviera terminando, es que se estaba empezando y por tanto no dio tiempo a enterrarlo allí. Y se utilizó una tumba que no sé si era para algún noble local, evidentemente de menos rango que un rey, y por tanto no se arrambló con ella tanto como se podía haber arramblado con otras tumbas, que se supiera mejor quién estaba en ellas. Ujú. Y Tutankamón luego, era, evidentemente, perdona sí, sí. pequeño paréntesis, ¿era hijo de Akenatón? No está seguro, pero podría serlo. Vale, o Al sea, menos familiar. de ahí esa damnatio memoria que querían hacer con él, ¿no? Por eso querían eliminarlo. Estaría vinculado al culto de Atón. Lo puedo estar de pequeño, lo puedo estar de pequeño porque de hecho su primer nombre fue Tutankaton y luego se le cambió a Tutankamón una vez que la revolución amarniana cayó por completo. Yo no sé decir si es 100% hijo de Ajenatón, pero por lo menos seguramente fuera familiar porque estaba este vínculo de, bueno, llamarse Tutanjatón, o sea, que creo que es el que la imagen viva de Atón o algo así Ajá. significa en egipcio. Ay, pues gracias por la aclaración. Ahora me había saltado también esa duda. Y bueno, y luego ya, en cuanto a tumbas, están ya las más conocidas y las más escandalosas de todas, que son las pirámides. ¿Es verdad que las primeras pirámides eran la superposición de diferentes mastabas o eso se cree? Eso Eso dicen, dicen, ¿no? sí, sí. De hecho, Pero, la primera pirámide, la pirámide de Djoser, es así escalonada. Y puede ser que el concepto viniera de precisamente apilar varias mastabas ujú. en, en representación de una especie de escalera hacia el cielo o escalera hacia el sol. Que de hecho esta voluntad de subir al cielo o de subir al sol, en primera instancia era exclusiva de los faraones. Luego ya sí que se metió este componente solar que hemos dicho antes a la visión del más allá de los fallecidos, de cualquier fallecido, pero inicialmente esta vinculación del fallecido con el Ujú. cielo, del fallecido con el firmamento, era exclusiva de los dioses, bueno, de los dioses reyes, porque al fin y al cabo un faraón no dejaba de ser una especie de dios viviente. Sí, sí, como intermediario, era un dios viviente que estaba aquí por delegación de los dioses, ¿no? Para poner orden aquí, ¿no? Sí, efectivamente. Y de hecho, si no había faraón, este equilibrio y este orden estaba totalmente en peligro. De hecho, por eso era imprescindible nombrar a un faraón lo antes posible cuando fallecía el que había. Fuera de la misma dinastía, fuera el sucesor que éste había puesto, o fuera Ajá. sencillamente algún usurpador que se hubiera salido finalmente con la suya de Mira, conseguir el trono.
Esto es material para otro programa, me está dando la idea. Sí, Hablar un sí, sí, poquito esto de las ya. atribuciones del faraón. Sí, sí, Como, sí, esto. como tengo intención, y estoy haciendo spoiler ya, de hablar del ejército predinástico y crear una línea como tengo otras en la taberna, como así, como estoy Ujú. haciendo una en Mesopotamia ya, pues me gustaría, bueno, y con China también, con Japón, y quería iniciar con Egipto, no podía ser menos. Pues la figura del faraón se tiene que tratar porque me resulta interesantísima, ¿no? Esa forma Sí, tanto. de traer el orden a la tierra de Kemet, de esto de también a garantizar que la crecida del río se produjera todos los años, pero bueno, esos son asuntos más terrenales, ¿no? Se nos escapan del temario, pero bueno, queda pendiente, queda pendiente. Sí, claro que sí. Y también es verdad que las pirámides también tenían la representación como que eran los rayos de sol invertidos. O sea, que querían simular querían simular los rayos de sol en la Hmm. Tierra. De ahí que fuese, de ahí esa forma puntiaguda y de que el color estuviese en forrada de piedra caliza, que era súper blanca. Creo que sí, aunque la verdad es que no piloto mucho de esta simbología. Yo soy Seguramente, mucho más del mundo grecorromano, pero sí que es verdad que el simbolismo solar de la pirámide es muy fuerte. ajá, De hecho, también existe la llamada cosmogonía Heliópolis puede ser. podría ser de Heliópolis. Es que estoy. Suena. Es que hay varias y no sé cuál de ellas. Bueno, hay una de las cosmogonías de Egipto que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero bueno, una de las cosmogonías de Egipto habla de que al principio de los tiempos emergieron de las aguas primordiales, del Nun, creo que se llamaba, dos cosas. Primero, el sol, Ra, y luego una primera colina primordial de la cual acaba saliendo todo el resto de las cosas, todo el resto de la creación. Pues las pirámides son vistas también como una representación de esta colina primordial, Ah, vale. de este inicio del que todo el resto de cosas saldrían. Ujú. Vale, entiendo que todo eso son teorías, ¿no? O sea, bueno, teorías muy Sí, sí, sí. fundamentadas, pero al fin y al cabo, pues son teorías. Sí, sí, sí. Esto de las claro, es que también hay otra cosa que has mencionado, lo de las cosmogonías, es que cada ciudad de Egipto tenía la suya. Claro. No es Y la, de hecho, no es la es misma que de se Memphis fueron que la de creando, Tebas, por un claro, ejemplo. y de hecho es que se fueron creando a medida de que la capital de Egipto se iba moviendo de ciudad en ciudad, dependiendo de lo que querían los faraones de cada momento y de lo que le venía bien a cada dinastía. Claro, cada ciudad tenía que vincular sus dioses locales con quizá alguna cosmogonía que ya existiera, pero metiendo con calzador a sus dioses locales. Pues a lo mejor si el dios local de la ciudad era Atón, pues metes a Atón en la cosmogonía. Bueno, ya es que Atón no es el mejor ejemplo porque la que lió a Akenatón con el Creo, dios Atón fue poca. creo O que has sea, eso blasfemado fue. ahora. Ahora vendrían los sacerdotes egipcios y bueno, te castigarían por hereje. Has nombrado, Sí, vamos. sí, sí. Sí, a lo Sí, sí, mejor sí. un ejemplo más Pero, por claro, ejemplo, Amón, que sí que, ahí que, sí que que era, iba. era un dios vamos, de los de toda la vida. Pues a lo mejor si en esta ciudad prevalece Amón sobre todos los dioses, que es un poco como el santo patrón, pero de hoy en día, pero en cuanto a dioses egipcios, pues si el dios patrón de la ciudad Ujú. era Amón, pues hacían una cosmogonía en la que Amón fuera el dios primordial. Si el dios patrón de la ciudad era Ptah, pues lo mismo, pero con Ptah como el principal creador del, de este lugar. Eh, y de esta cosmogonía. O sea, digamos que cada ciudad Ajá. adaptaba la cosmogonía, porque realmente todas se parecen mucho. Lo único en lo que difieren son lo que pasa al principio Ujú. y el dios que desencadena esa especie como de Big Bang. Ujú. Como Luego ya, el pues, dios que van reparte la creciendo. batuta, como se suele decir vulgarmente. O sea, el que. Efectivamente. Vale, vale. Luego ya, pues van naciendo los siguientes dioses que acostumbran a ser siempre los mismos, pues Nut y Geb, no, Shu y Tefnut, que son el aire y creo que el agua. Luego Nut y Geb, que son el cielo La tierra, y sí. la tierra. Y de ahí ya salen, creo que Isis, Osiris, Nephthys y Seth. Bueno, ya el Ajá. orden de los siguientes dioses ya suele ser el mismo siempre, pero el desencadenante de todo esto es habitualmente el dios principal de cada ciudad. Vale, vale, vale.
Pues interesante. También he visto que querías hablar de diferentes dioses que estaban relacionados de manera intrínseca con el inframundo, ¿no? Había unos que eran más Sí, predispuestos que, bueno, que algunos ya los han nombrado, ¿no? sí. Bueno, hay cuatro grandes divinidades relacionadas con el mundo funerario. Realmente hay muchas más, pero las cuatro principales y primordiales son estas cuatro, que serían Osiris, del cual ya hemos hablado sobradamente con su historia y con sus atribuciones. Isis, de la cual también ya hemos hablado. Debo decir también que Isis es, antes no lo he mencionado, pero es el modelo de esposa que cualquier mujer egipcia quería emular. ¿Por qué? Porque, primero de todo, el matrimonio ideal, según la visión egipcia, era el de Isis y Osiris. Cualquier matrimonio egipcio quería ser como Isis y Osiris, por la fidelidad que le demostraba Isis a Osiris, el sacrificio que Isis hacía por Osiris recorriéndose Egipto entero para encontrar cada uno de los pedacitos de Osiris y restituirlo. Y por el hecho de que Isis, al fin y al cabo, es ella con su magia la que consigue la resurrección de Osiris. Ujú. Osiris resucita gracias a Isis y gracias a los rituales que ésta hace. Y de hecho, ya hemos dicho anteriormente que un fallecido egipcio, su principal objetivo era emular este mito de Osiris. Y en este aspecto también lo quería emular. Es decir, un fallecido tenía que tener a su esposa como su Isis Ujú. para que fuera ella quien acabara de desencadenar esta resurrección. O sea, la esposa era la Isis de su Osiris, era la Isis de su esposo y, por tanto, en ella recaía la responsabilidad de conseguir esta resurrección. Que no significa, no seamos bestias, que la mujer tuviera que morir al mismo momento de su marido y que, por lo tanto, la muerte de su marido ya fuera una condena para su mujer de venga, va, tira que lo tienes que revivir. No, eso se producía. eh, mm, Esto no tenía por qué producirse así, pero digamos que en última instancia tenía que producirse esto. No sé decir ahora si es que la resurrección del marido no tenía que. No se daba hasta que la mujer falleciera. Creo que no. Creo que simplemente, pues, la mujer hacía de Isis desde el mundo terrenal si es que aún no había fallecido ella. Bueno, estos son temas teológicos que todavía no piloto mucho y que por tanto no me quiero meter en ellos, pero al menos en lo teológico y en lo mitológico, esta responsabilidad, este poder, esta potestad de revivir a su marido estaba en manos de la mujer, en manos de la Isis de su Osiris. Vale, vale. Además, es que esta diosa, como curiosidad, por mi. Yo es que estoy más especializado, como dices antes también tú, en el mundo greco-romano. Tengo que decir que esta fue una diosa tan popular, ¿no? Quizá por estas atribuciones que tú has mencionado, que pegó el salto fuera de Egipto y se instaló Sí, en muchas ciudades del Imperio Romano. Además, que su sí, culto sí, pervivió totalmente. muchísimo tiempo, fue de los últimos en ser clausurados. Sí, 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 totalmente. De hecho, Isis es muy curioso porque va cambiando de atribuciones durante la historia de Egipto. Y es que inicialmente es una diosa funeraria, una diosa que tiene estas atribuciones de revivir a Ujú. Osiris, de protegerle en el más allá, junto con Neftis, de esta plañidera primigenia. Y sin embargo, luego acaba siendo más que nada una diosa madre, una diosa, bueno, que tiene muchísimo en común con Afrodita, de la belleza, de la sensualidad, del amor, siendo que la vertiente funeraria es verdad que esta promesa de una vida eterna y de hecho mucho más halagüeña que la vida eterna y que la ultravida, de hecho, para los romanos, puesto Ujú. que la ultravida para los romanos creo recordar que ni creían en ella del todo ni la terminaban de desmentir, pero que los rituales funerarios de los romanos estaban más destinados a que el fallecido no molestara, no se convirtiera en un espíritu furioso, que no para realmente que llegara a una vida eterna plácida y feliz. Claro, claro, porque sí, es que en Roma la muerte era concebida de una forma bastante diferente, como bien has dicho. O sea, Roma para los romanos es que morirse era una. Iba a decir una palabrota, era una frutada. O sea,
Se supone que tú cuando te morías, pues quedaba tu sombra vagando en el más allá y mientras te recordasen, pues tu sombra estaría vagando triste. En el momento que dejasen de Mm, recordarte, por eso ponían tantos esmero en el sepulcro funerario, bueno, el que tenía los medios, porque al final lo que has dicho, ¿no? claro, Todo va al pecunia. Por eso evidente. tanto esfuerzo en que es tener una buena lápida, una buena inscripción, pues para que, o poner al lado de los caminos, pues para esforzarse para que la memoria del vivo del muerto, perdón, siguiese presente entre los vivos. Y eso sería una forma, pues, como de alimentar, ¿no? O de permitir que esa sombra siguiese viviendo. Claro, es que eso también nos pone en contexto de por qué ese, que ya es otro tema, ¿no? Bueno, de hecho, el cuarto programa de la taberna está dedicado al mundo funerario romano. El que no lo haya visto, se lo recomiendo bastante. Quiero reeditarlo con mejor sonido, porque que fue uno de los primeros programas, fue un poquito desastre. Pero bueno, que ha sido también uno de los que más éxitos me ha dado, porque se ve que es un tema que ¿Vale? gusta, ¿no? Y bueno, volviendo un poco al tema de la muerte, claro, por eso estaría relacionado con ese auge de las religiones mistéricas, ¿no? Eso, bueno, Efectivamente. de preservar la salvación, ya que esta vida es una caca, por lo Mm, menos que alguien me garantice que alguien me garantice que por lo menos la siguiente tiene que ser mejor por narices, ¿no? O sea, no puede ser claro, más malo que evidentemente. esto. Y además, oye, Dentro de, claro, claro. entre elegir el ser un alma en pena hasta que dejen de recordarme a tener una vida eterna más o menos feliz, más o menos plena, pues evidentemente, tonto el último. Y teniendo en cuenta que me puede matar a cualquier cosa, que ahora no estoy aquí, pero dentro de Efectivamente. 10 minutos me puede haber matado, vamos, hasta un constipado, pues claro, me tengo que garantizar por lo menos de que si tengo los medios y cumplo con los requisitos adecuados, por lo menos intentar sobrevivir a esto. Efectivamente, sí, sí. Y por lo que me estás contando tú, los egipcios pues llevaban ya bueno, en ese momento, iba a contar desde ahora, ¿no? Ya llevaban 2500 años de ventaja en este Sí, aspecto. por ahí, sí, sí. Ellos ya lo tenían Con más lo que cual, mamado. Era más sí, sí. sencillo. Con lo cual, especialmente para soldados y gente que estaba particularmente dentro que ya, no es que el mundo antiguo en ninguno de los sentidos fuera para esto la alegría de la huerta, pero especialmente un soldado que igual mañana se mete en batalla y vete tú a saber lo que le pasa, pues era especialmente exitosa esta religión. Ujú. Hathor. Ahora vamos a ir a por Hathor. Entonces, Hathor fue durante prácticamente toda la historia de Egipto una divinidad muy relacionada con las mujeres. Era la divinidad femenina por excelencia y era una divinidad pues, que estaba muy relacionada con las cosas propias de las mujeres. Véase la belleza, la fertilidad, el parto era una divinidad a la que las mujeres se encomendaban cuando estaban pariendo o cuando estaban esperando a un niño. La ebriedad, la música, la danza, que bueno, había muchas sacerdotisas, y especialmente sacerdotisas mujeres, que utilizaban mucho la danza como elemento ritual en los rituales de los templos egipcios. Y fue una divinidad que, como ya he dicho, siempre tuvo muchísima relación con las mujeres. Pero es verdad que siempre tuvo un pequeño punto funerario. Siempre encontramos, de hecho, ejemplos desde la cuarta o quinta dinastía en los que la mujer ya se está encomendando a Hathor para que la proteja en la otra vida. Ujú. Pero es verdad que, especialmente desde el Reino Nuevo, empiezan a tomar muchísima más fuerza las atribuciones funerarias de Hathor. Por ejemplo, en Deir el-Bahari se la venera muchísimo. Es de hecho una diosa que tiene muchísima importancia en templos como el de Hatshepsut, como esta divinidad funeraria. En Tebas, por ejemplo, se la venera como señora del occidente, siendo que el occidente estaba totalmente vinculado con la muerte, de hecho, porque es por donde el sol se pone. Ajá. De hecho, hay muchas recensiones del Libro de los Muertos en los que se ve a Hathor con cabeza de vaca, puesto que Hathor es una divinidad totalmente bovina, es una divinidad que durante toda su historia prácticamente tuvo aspecto de vaca, bueno, como sucede con muchos dioses egipcios que tienen su aspecto antropomorfo y luego tienen su aspecto de algún tipo de animal, pues el animal de Hathor es la vaca. Ajá. De hecho, se pueden ver tres tipos de representaciones de esta diosa. Ujú. Primero, la representación totalmente humana,
luego una representación en forma de vaca y luego una representación en forma de humana con cuerpo de humana, pero que tiene cabeza de vaca. Entonces, Yo he visto una que tenía, o sea, que era humana, que tenía forma antropomorfa, como se suele decir, pero que tenía orejas de vaca incluso. también es una cuarta Ajá, representación de Hathor que ajá, evidencia también su aspecto vacuno, su aspecto bovino. Entonces, ujú, en muchos fragmentos, en muchas representaciones del Libro de los Muertos, se representa a Hathor en forma de cabeza de vaca, saliendo de las colinas, de las colinas occidentales, detrás de las cuales se pone el sol, como dando la bienvenida al fallecido al mundo de los muertos. De hecho, Hathor en este momento empieza a ser conocida como Señora de Occidente, como Protectora de los Muertos, como guardiana de la Necrópolis y básicamente como divinidad funeraria. ujú. Bien, Ator. Y ahora también que lo has mencionado, que creo que lo hemos pasado por encima en el programa y no hemos llegado a profundizar, ¿qué es el libro de los muertos? O sea, ¿qué entendemos por libro de los muertos? Pues el Libro de los Muertos es el texto funerario por excelencia, aunque había otros del Reino Nuevo. Ajá, De hecho, el nombre en egipcio sería algo así como Libro de la Salida al Día. De hecho, el libro de los Muertos se lo pusieron los alemanes, los arqueólogos alemanes que descubrieron este texto por primera vez y, ujú, bueno, le pusieron en alemán Totenbuch, que es Libro de los Muertos traducido al español, pero es un nombre que se ha hecho muchísimo más popular porque es verdad que impresiona un poco más que Libro de la Salida al Día, ujú, pero no es el nombre de los egipcios. Si por ejemplo, aprendiéramos egipcio y pudiéramos hablar con un egipcio de religión egipcia, si tú le preguntas algo del Libro de los Muertos, es que no va a saber de qué estás hablando. ujú. Claro, se imagina otra cosa, entiendo yo. Sí, sí, sí. Vale, ¿qué contiene? O sea, ¿qué es su contenido es el libro? Porque, o realmente es un libro como tal. O sea, porque tengo No, no, entendido que no. De no. hecho, este libraco de piedra que te encuentras en la película de la momia, eso no Ahí, existe. ahí. De hecho, no existían los códices, al menos en la cultura egipcia, no existían los códices de este tipo, con lo cual era simplemente una serie de láminas o de rollos de papiro en los cuales estaba escrita como una especie de guía, como Ujú, una guía de viaje que uno pueda utilizar hoy en día para ir de viaje al sitio que sea. Pues era una guía de viaje, pero para el viaje por el más allá, para el viaje por el otro mundo. Porque el viaje al otro mundo no era como en la visión cristiana de este tema, de que simplemente, pues bueno, pues subes al cielo y ahí San Pedro te da la bienvenida, te dice si puedes entrar o no, y si te abre la puerta, ya está, perfecto. Ya te has convertido en un ángel y ya puedes disfrutar de la vida eterna. No, el viaje al más allá, según los egipcios, era muchísimo más complicado. Era prácticamente como era como pasarse un videojuego. Había toda clase de enemigos, de puertas que había que superar, de Una- animales y de dioses que irían a por ti y tenías que convencer, o bien derrotarlos, o bien Ajá. convencerles de que ibas en son de paz y que por tanto te dejaran pasar. Era un auténtico, vamos, molaría muchísimo un videojuego sobre el viaje al más allá egipcio, porque de verdad es Un que es un... arcade. Sí, 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 totalmente. O sea, es como... Era un poco como jugar al Super Mario. Madre mía. O sea, pero Había que pasar, en vez de aplastar setas tendrías que aplastar, yo qué sé, no sé, demonios que te van cocodrilos mandando, o algo. cocodrilos, Sí, 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 exacto. sí, 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 o sea, es... Entonces hemos quedado que el libro de los muertos sería como una especie como de compendio, sería la palabra, ¿no? Diferentes fórmulas, ¿no? De instrucciones, pues Sí, para poder de pasar esa distintas prueba. fórmulas de chicos, efectivamente, que te permitan Ujú, superar este viaje con éxito y que te permitan llegar a la última prueba de todos, o sea, lo que sería el boss final del videojuego este, utilizando este paralelismo, que sería el juicio en la sala de las dos verdades ante Osiris. ajá, Entonces, este juicio tenía dos partes. Primero, la confesión negativa, en la cual el fallecido tenía que decir que no había cometido 42, o sea, los principales 42, no sé si pecados es la palabra, porque
esta noción de pecado no sé si se traslada del todo bien de la mentalidad cristiana católica a la mentalidad egipcia, pero de que no habías cometido, digamos Falta. que 42 tipos de faltas, 42 tipos de fechorías concretas. Por ejemplo, se me ocurren unas cuantas que son: no he robado al lactante la leche de su madre, no he dejado de alimentar al hambriento cuando he podido, no me he aprovechado de las viudas. Bueno, de momento son 3 requisitos que de momento cumplo. Mira, ya tengo casi garantizada la entrada. Bueno, Me son faltan 42 39 que más. no recuerdo por completo, pero bueno, digamos que no he sido codicioso, bueno, un poco, unos cuantos elementos que se suponía que había que cumplir para poder acceder a esta vida eterna. Pero ¿qué pasa? Que la mitología egipcia contaba con la posibilidad de que te lo pudieras inventar, de que pudieras inventarte vale, sí, no, yo lo he hecho todo bien, ¿eh? En verdad, en vida hubiera sido, con perdón de la palabra, un cabrón. Con lo cual, había una forma de demostrar de una vez por todas que realmente lo que tú habías dicho era verdad, que era con el peso del corazón, con el pesaje del corazón que hemos mencionado hace ya un rato. Sí, al principio del programa. Es decir, tú comparas si el corazón pesa más o menos que la pluma de Maat. Si pesa menos, implica que has llevado una vida positiva, pero si pesa más, implica que has llevado una vida poco virtuosa, que ha sido un cantamañanas y que, por tanto, tiene que comérsete el corazón a Meat y que, por lo tanto, ya no puedes acceder a esa vida eterna de la que hablábamos antes. Vale, y una vez superada esta prueba, entonces, pues te presentan a Osiris. He puesto una imagen aquí que se ve perfectamente lo que estás reflejando. Se ve aquí a Anubis pesando la pluma de Maat con el corazón, la bestia aquí esperando a comerse dicho corazón, a Thoth, ¿no? Creo que es el dios el escriba con cabeza de Ibis que está tomando apuntes diciendo, vale, esto Efectivamente. es que hay burocracia hasta en el más allá. Sí. Mira, tengo un amigo que dice que los dioses egipcios son ¿cómo se lo dice? Son como el primer ejemplo de la burocracia de la historia, o la primera estafa piramidal de la historia, o el primer esquema piramidal de la historia. Bueno, aprovecho para saludar a este amigo desde aquí y para saludar a mis amigos del Club Manfredo desde aquí. Pues ya sabéis, amigos del Club Manfredo, un saludo de parte de Nina y suscribiros al canal. Hay que aprovechar cualquier momento para hacer la cuña publicitaria. Hombre, claro que sí. El marketing manda. Hombre, no, estos son fans, ya. Pues guay, pues me alegro muchísimo. Bueno, el caso es que sí, estaba Zota ahí tomando notas acerca del resultado, yo qué sé, supongo que tomando acta de lo que estaba pasando en este juicio, y una vez que finalmente ya había superado este juicio, ya sí que finalmente trascendías a la otra vida, te convertías en esta especie de ser cuasi divino, y ya finalmente ya lo habías conseguido, ya te habías pasado el juego y ya finalmente ya sí que podías dedicarte a vivir en el más allá, eso sí. Con tus ushatis que trabajaban por ti, yendo a dormir a la tumba por la noche y volando por el día, ya eso ya es elección tuya y de la parte de tu alma que quieras tratar. Sí. Pues creo que no nos dejamos nada en el tintero. Yo, pues no. Por mi parte, ha sido una charla bastante completa, bastante educativa, instructiva. Yo he aprendido varias cosas, he recordado otras. A ver, sí que me ibas explicando, yo iba pensando, anda, mira, pues esto lo he leído en tal sitio, esto lo he leído en tal libro, esto me lo explicó tal persona. Yo, bajo mi punto de vista, yo creo que no hace falta más. Me lo he pasado creo que esta ha sido una charla muy, muy completa, así que... Me lo he pasado muy bien yo también. Sí, yo me lo he pasado genial también. Eso es lo importante. Veo que Sí, tanto. Así te podremos tener en otras ocasiones. Hombre, claro que sí. Pues nada, pues Nina, pues muchísimas gracias por haber venido a hablar de Egipto. Has abierto la veda. Hombre, claro, y a ti por la invitación. Me faltaría más, ya sabes que esa es tu casa. Te hago una copia también de las llaves de la taberna para ti también.
¡Oh, qué genial! Claro, tenemos aquí ya experta en asuntos egipcios que nos hacía falta. Así podemos iniciar ya la saga de Egipto, que es una de las sagas que tenía especial ganas y ya te digo, es una de las civilizaciones que también es de mis favoritas. No le digo el tiempo que me gustaría, pero que también, de hecho, tengo el libro este de Historia del Antiguo Egipto de Ian Shaw, que lo tengo aquí preparado para leer y a ver si me animo un día y me pego una buena leída. Pero vamos, a ver si ves mi mesita de noche, pues parece eso una mastaba. Una mastaba de funcionario pudiente. Pues nada, ¿quieres decir algo antes de despedirnos? Pues sí, de hecho sí. Voy a aprovechar para dar un mensaje de parte de mis compañeros de Barking Orients, esta asociación de recreación histórica de la que yo formo parte. Somos un grupo de recreación histórica de Barcelona. Y bueno, simplemente un pequeño mensaje publicitario de que buscamos gente. Buscamos gente, tanto hombres para hacer de legionarios como para hacer de gladiadores, como especialmente, aunque estamos abiertos a todo el mundo, a mujeres. O sea, buscamos mujeres tanto para participar en temas de la belleza en la antigua Roma, como para hacer de gladiadoras. Yo, de hecho, participo en ambas cosas, pero digamos que mi especialidad es ser gladiadora, así que nada, si os animáis a venir a daros de piñas conmigo y mis compañeras un día de estos, yo encantada y cuantas más seamos, mejor. Así que, nada, el, el nombre de la recreación histórica es Barking Orients, podéis buscarlo en Google y ya os saldrán las redes sociales y el contacto. Y si os interesa, yo os animo a que contactéis sin ningún tipo de compromiso y os informéis. La verdad es que cada recreación, no os voy a mentir, es muchísimo trabajo, pero te lo pasas genial y especialmente aquellas que implican pasar una noche fuera, es como irse de colonias. Es como irse de colonias con el colegio, con gente que le apasiona lo mismo que tú, en este caso la historia. Así que nada, os animo a que si os interesa, si os llama la atención algo de lo que estoy diciendo, que contactéis y bueno, espero veros por ahí muy pronto. Yo también lo espero a Barquino Oriens, además que son amigos del canal y amigos personales míos. Tuve el placer de coincidir con ellos cuando estuvieron una serie de componentes de la asociación. Tuve ese privilegio y me dieron la oportunidad de participar. O sea que yo les mando un fuerte abrazo a todos ellos. Y que bueno, que sepan que aquí es su casa y que cuando quieran venir aquí a hablar de cualquier tema, pues está la puerta abierta y yo siempre promocionaré sus redes sociales. Bueno, Danina, pues a lo dicho, muchísimas gracias otra vez. A ti. Seguiremos en contacto Sí, por supuesto que sí. para ir organizando más tanganas. Y nada, y a vosotros, tabernarios, pues ya sabéis lo que digo al final del programa, a ver si lo digo esta vez bien y de carrería, ¿no? Que si os ha gustado esto, pues le dais un buen me gusta, que ayuda muchísimo a seguir creciendo el canal. Compartir, mucho compartir a todos los amigos que les pueda interesar este contenido. Dar a la campanita para que no os perdáis ninguno de vuestros programas favoritos. Suscribiros, y lo más importante de todo, porque es lo que hace crecer la cuenta junto a los likes. Y ya con esto sí que me despido con un Valete et Gaudete Quirites. Hasta otra. Venga, que muchísimas gracias.